que se llama precisamente, vaya la redundancia, llamado al apostolado. Primeramente vamos a entender que es un llamado. Y la palabra llamado, en palabras sencillas, pues es alguien que te llama. Para que lo podamos entender de forma cotidiana, la mamá llama a su hijo: ¡hey! ¡Ven! El hijo va, acude, o el papá al hijo: ¡hijo! ¡Ven! Le hace un llamado, o sea, con su voz. Amén. Este es en el ámbito natural. Pero estamos viendo en esta serie un poquito, y menciono un poquito, sobre la vida de Pablo el apóstol. Que para mí Pablo es uno de los personajes con los cuales me identifico en lo personal, porque en el tema de hace 8 días que compartía, sacado de las tinieblas a la luz, precisamente yo me identificaba, porque ¿dónde andaba? El Señor siempre nos saca de las tinieblas a la luz. Pero Dios es un Dios de propósitos. Dios no me iba a sacar de las tinieblas a la luz para dejarme allí, en la luz. Pues yo qué iba a hacer en la luz. Es por etapas, para que lo vayamos entendiendo. El primer paso número 1, si pudiéramos escribir: sacados de las tinieblas a la luz. Si pudiéramos señalar los propósitos que tiene el Señor para el ser humano. Me sacó de allá, me trasladó hacia acá. A muchos los ha sacado y los está sacando. Vemos cómo con pruebas el Señor está sacando a muchas personas. Propósito número 2 que podría ser precisamente el tema llamado al apostolado. Y ya explicamos de forma natural qué es un llamado. Pues un llamado como mamá o papá a un hijo, a una hija o a un amigo: ven. Pero el Señor, una vez que me saca de las tinieblas a la luz, el siguiente propósito que tiene para mí es que me hace un llamado específico, personal, para mí. Cada quien, por eso yo les mencionaba, al estudiar la vida de Pablo el apóstol, cada uno de nosotros nos vamos a ver reflejados en varios aspectos de su vida. Y el Señor llama a Pablo al apostolado. Esta palabra apostolado, a lo mejor para algunos pudieran no entenderla con claridad,
apostolado se deriva de apóstoles, por ejemplo, pero ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un servidor, sí. Es alguien que va a dar un servicio. Cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 primeros apóstoles, los llamó, pero nosotros vimos y hemos visto y sabemos que en esa lista Pablo no está. Pero vemos que Pablo recibe el llamado al haber tenido el encuentro, ahora sí que personal, con Jesús, cuando el Señor, cuando Pablo tuvo aquella oportunidad, si le pudiéramos llamar, aquel encuentro de tener cara a cara a Jesús en aquel resplandor, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí es donde el Señor ya tenía el propósito para llamarlo. Y cuando en mi vida y cuando en tu vida hay este resplandor, es porque el Señor quiere tenerte sirviéndole. Es porque el Señor quiere que tú le sirvas. Porque muchas veces podemos decir: el Señor me saca de allá, de donde yo andaba, pero ¿para qué me saca? Me saca porque me ha llamado. Pablo tuvo un llamado al apostolado, a servir. Vamos a entrar, esto nada más fue la intro, vamos a la primera cita tomada de 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 1:1, ayúdenme a leerla para participar todos. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí vemos, para no redundar tanto, está claro que el Señor lo llamó. ¿Quién hizo el llamado? El mismo Señor lo llamó apóstol, llamó a Pablo al apostolado. La que sigue para ir corriendito. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Cuando Pablo, el apóstol, menciona estas palabras, es porque cuando lo llamaron, después de conocerlo cómo perseguía la iglesia, después de ver cómo tanta barbaridad que hacía y deshacía, muchos judíos no le creían, por así decirlo, le sacaban la vuelta. Viene a ser en mi persona, cuando el Señor me saca de allá, de aquel mundo, de aquel ambiente, me traslada, y a mí, de una forma personal, se los comparto y se los digo. A mí me han dicho: ¿tú quién eras? ¿No eras el que dirigías allá? ¿No eras el que estabas allá muy puntual? Ahora, ¿por qué estás acá? Y cuando miré yo, cuando comprendo y digo: con razón Pablo le sacaban la vuelta. A mí también, de alguna forma, las personas me dicen: oye, pues si tú eras de allá,
Eras de los que dirigían, eras de los que estaban al frente, eras de los que orquestaban todo aquello. Y es que las personas, como seres humanos, nunca vamos a comprender los pensamientos de Dios. O sea, yo como ser humano, yo voy a pensar de una forma, pero Dios tiene su forma, Dios tiene su propósito. Amén. A la que sigue, por favor. Hechos 12:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Era lo que les mencionaba, ese encuentro. Es que en la vida personal de nosotros, cuando el Señor nos llama a conocerlo, lo primero que vamos a experimentar como seres humanos va a ser un resplandor espiritual. Va a ser un resplandor que no lo comprendemos. Muchas veces vamos a decir, caray, yo me sentí dentro de esta iglesia y tuve esta experiencia, pero ¿por qué sentí tan bonito? Nada menos ahorita, la presencia que se derramó abundantemente es el resplandor del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor baja en su gloria. Claro que con nuestros ojos físicos no lo vamos a ver, pero con los ojos espirituales el Señor vino, derramó su esplendor aquí. Ese resplandor resplandeció este lugar y el ambiente, muchos lo pudimos percibir precioso. Un mover que no queríamos salir de él. Era su presencia. El Señor utiliza este resplandor para cambiar mi vida, cambiar tu vida, para hacer ese cambio. Amén. Pero que sigue. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una de las cosas que me llamó la atención de este texto, por eso lo volví a poner, la importancia que Pablo le da a ese encuentro que tuvo con el Señor. Porque recuerden que este mismo texto lo compartimos hace 8 días, pero allá era el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Mas sin embargo, aquí vemos que en Hechos 22 lo vuelve a reafirmar. Y cuando nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos un acontecimiento doble o triple, significa que está afirmado y está reafirmado. O sea que no hay ninguna duda. Fue tanto el impacto para Pablo, el apóstol, que lo volvió a decir. O no me digan que alguien de ustedes o yo mismo, cuando tenemos un gozo, no lo compartimos. Y aunque yo ya lo compartí, lo vuelvo a compartir. A lo mejor lo compartí los que son casados con su esposa, con su esposo, pero es el gozo tanto que a lo mejor el hombre lo comparte con un amigo y dice: ¿sabes qué? Me pasó esto tan precioso que ya se lo conté a mi esposa, pero ahora te lo comparto a ti. ¿Por qué? Porque es algo precioso. ¿Y a qué me refiero? Y quiero que pongamos muy bien atención en esto. Cuando el Señor, con su resplandor, viene hacia mí, lo primero que va a impactar es mi vida, porque va a ser un cambio de raíz, porque el Señor arranca o va a arrancar de raíz lo que yo tengo. Si yo tengo amargura, si yo tengo
a cambiar, me va a transformar. Y por eso esa luz resplandeciente, por eso Pablo el apóstol lo vuelve a reafirmar, vuelve a decir y vuelve a decir: yo era así, yo perseguía a la iglesia, yo me comportaba así de tal o cual manera. Amén. El que sigue. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Siempre el perseguidor, siempre Pablo persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Jesús. Yo me imagino esta segunda vez que lo dijo, reconoció Pablo con dolor profundo, porque muchas veces cuando el Señor nos impacta por primera vez, tal vez nuestro espíritu no lo entiende. Es como en un tema, a lo mejor nos gusta, pero a lo mejor no le agarramos, ahora sí por decirlo, la onda. Como decir, pues me gustó el tema, pero como que no, o sea, como que no lo entendí. Pero después, cuando en el espíritu empiezo a degustarme, digo: aquí hay algo, aquí hay esto. Y eso le pasó a Pablo, lo reafirmó. Y hubo características que dijo: yo en el encuentro, yo tuve mi encuentro con el Señor y no me di cuenta de esto ni de esto, pero ahora yo sé que el Señor así y así y así. Siguiente, por favor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es bien importante, por eso decía que los oídos, de cuando nos transforma el Señor, estos son mis oídos físicos que cada uno tenemos. Con este escuchamos las cosas naturales, pero hay unos oídos que tenemos espiritualmente, y esos oídos no los podemos ver físicamente, pero ahí están, y esos oídos son capaces de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo escucho una voz, me voy a espantar porque no voy a saber: ¿y esta voz qué? ¿Esta voz de dónde viene? Pero cuando yo tengo el don de discernimiento, yo sé que de dónde viene esa voz. Yo sé si la voz viene del enemigo o viene de parte de Dios. Es bien importante. Amén. ¿El que sigue? Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Era lo que comentábamos hace 8 días, que cuando el Señor nos llama, nos saca de las tinieblas a la luz, hay una ceguera espiritual, pero esta ceguera cae. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? El Señor me va a señalar a dónde voy a acudir. Hay lugares especiales donde el Señor tiene clínicas, por así decirlo, donde me van a sanar de mi ceguera espiritual. Y una de esas clínicas es precisamente en este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor aquí es donde abre los
los ojos de los ciegos. Aquí es donde el Señor abre los oídos de los sordos. Aquí es donde el Señor abre la lengua de los mudos. Porque muchas veces venimos a la iglesia y no nos da pena. No, aquí vas a aprender a hablar, a oír y a ver. Dale fuerte las palmas al Señor de Reyes, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si tú declaras que eres libre para hablar, para escuchar y para ver, el Señor te ha traído aquí con un propósito. Amén. Vamos a lo que sigue, por favor. Como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Amén. ¿Qué sigue? Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. A lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Fíjense el Señor cómo utiliza a personas para recobrar la vista. Amén. En nosotros, por eso yo les mencionaba que aquí es una clínica, supongamos como una clínica, porque aparentemente vemos, pero no vemos las cosas. Y cuando yo caigo a estos lugares de sanidad, es el Señor el que obra, es el Señor el que hace las cosas. Ahorita, precisamente, dentro de lo que pasó hace unos instantes aquí, nos pudimos dar cuenta de lo que aconteció. Sí. Hubo libertad, Amén. hubo sanación, hubo, tal vez no se le hayan puesto las manos, pero es un proceso como Ananías, y es que se necesita eso de que el Señor utiliza a personas para darle la luz a Pablo. Tuvo que necesitar